La zona de rendimiento óptimo del libro Inteligencia Social de Daniel Goleman. Supongamos que mientras se dirige en coche a su trabajo, va pensando en la importante reunión que tiene esa misma mañana y recordando de vez en cuando que al llegar al semáforo hoy no tiene que seguir recto como siempre, sino cambiar de dirección hacia la izquierda para dejar el traje en la tintorería. Súbitamente escucha detrás de usted la sirena de una ambulancia y se apresta a cambiar de carril y cederle el paso, advirtiendo cómo se aceleran los latidos de su corazón. Pasado ese momento, sus pensamientos vuelven a dirigirse hacia la reunión, pero todavía está muy alterado y no puede concentrarse como antes. Cuando finalmente está aparcando, descubre que se ha olvidado por completo de la tintorería. Este pasaje no procede de ningún manual de gestión empresarial, sino del inicio del artículo The Biology of Being Frazzled, la biología del agotamiento, publicado por la prestigiosa revista Science, en el que se resumen las distorsiones que provocan en nuestro pensamiento y acción las preocupaciones de la vida cotidiana. La excitación emocional que acompaña al agotamiento impide el adecuado funcionamiento de los centros ejecutivos del cerebro. Por eso, cuando estamos agotados, no podemos concentrarnos ni pensar con claridad. Un hecho que pone claramente de relieve el extraordinario interés que posee el clima emocional óptimo de los entornos escolar y laboral. Desde una perspectiva neurológica es necesario para el excelente rendimiento laboral y académico un determinado estado cerebral del que nos aleja la biología misma de la ansiedad. Destierra el temor. Fue un lema muy empleado por Edward Deming, el difunto gurú del control de calidad. Según decía, el miedo enfría el clima emocional del entorno laboral, en cuyo caso los trabajadores se muestran renuentes a hablar, a compartir nuevas ideas y a organizarse, con lo cual disminuye obviamente la calidad del producto final. Y lo mismo podríamos decir que sucede también en el ámbito escolar, porque el miedo afecta al funcionamiento de nuestra mente y entorpece el aprendizaje. La neurobiología básica del agotamiento pone de relieve el programa por defecto empleado por el cuerpo cuando debe enfrentarse a una amenaza. Así, por ejemplo, cuando nos hallamos ante una situación estresante, se activa el eje HPA, que predispone al cuerpo para afrontar la situación. No es de extrañar que, en tal caso, la vía superior, demasiado lenta para hacer frente a una emergencia, se vea provisionalmente marginada y que la amígdala acabe usurpando el lugar que le corresponde a la corteza prefrontal como centro ejecutivo del cerebro, fomentando el desencadenamiento de todo tipo de hábitos automáticos y de respuestas reflejas. Cuando el cerebro abdica de sus funciones y deja el proceso de toma de decisiones en manos de la vía inferior, nos vemos despojados de nuestras mejores capacidades pensantes. Y cuanto más intensa es la presión, más se resienten nuestros pensamientos y nuestras acciones,
esta usurpación ascendente de la amígdala obstaculiza el aprendizaje, el asentamiento de la información en la memoria operativa, la respuesta flexible y creativa, la capacidad de centrar deliberadamente la atención y la planificación y organización eficaz, en cuyo caso acabamos sumidos en lo que los neurocientíficos denominan una disfunción cognitiva. No recuerdo haber estado nunca tan mal en el trabajo, me confesó en cierta ocasión un amigo, como la temporada en que mi empresa llevó a cabo un reajuste laboral por el que cada día desaparecía, entre comillas, un nuevo empleado a causa, según decían los informes oficiales, de razones personales, entre comillas. El clima de miedo era tan palpable que nadie podía concentrarse y resultaba imposible hacer las cosas bien. No es de extrañar que la eficacia cognitiva de nuestro cerebro sea menor cuanto mayor es la ansiedad experimentada. En esta situación mentalmente tan deficiente, las distracciones distorsionan nuestra atención y nos impiden acceder a nuestros mejores recursos cognitivos. Ese estado de ansiedad extrema merma nuestra atención, obstaculiza la capacidad de asimilar nueva información e impide la emergencia de nuevas ideas. En este sentido, el pánico es uno de los principales enemigos del aprendizaje y de la creatividad. La vía neuronal por la que discurre la disforia va desde la amígdala hasta la corteza prefrontal derecha. Cuando este circuito se activa, nuestros pensamientos se aferran obsesivamente a lo que genera el desasosiego y en la medida en que nos vemos atrapados por la preocupación y el resentimiento, pongamos por caso, disminuye también nuestra agilidad mental. Algo parecido sucede cuando estamos tristes, momento en el cual disminuye el nivel de activación de la corteza prefrontal y generamos menos pensamientos. Así pues, los extremos de la ansiedad y la ira, por un lado, y de la tristeza, por el otro, nos alejan de la zona de rendimiento cerebral óptimo. El aburrimiento, por su parte, deja asimismo su impronta negativa en el funcionamiento cerebral porque cuando nuestra mente divaga, se desvanece la motivación y perdemos la capacidad de concentración. Esta es una situación que se refleja claramente en la mirada ausente, tan frecuente por otra parte, que exhiben quienes se hallan atrapados en una reunión muy larga. Todos recordamos perfectamente los días de tedio de nuestra infancia, cuando nuestra mirada vagaba ausente y absorta más allá de la ventana del aula.